¿Cómo están? ¿Han tenido clase antes? Cálculo, profesora. Sí, profesora, Cálculo. ¿Con quién? ¿Con qué profesor? con Riquelmer. Se emocionó el profesor. Ya, no hay ningún problema. A ver, vamos a... ¿Cuántos hay en sala? 33 ahorita. Ya. A ver, vamos a empezar con la práctica del día de hoy. ¿Ya? Todavía vamos a seguir utilizando el simulador. A ver, voy a compartirlo, ¿ya? Un ratito. Ahí va, ¿ya? A ver, y puedan ya ir avanzando. Es facilito, ¿no? Yo me imagino que este tema ya el profesor lo ha hecho, ¿no? Porque me asombró cuando yo tuve que tomar la práctica calificada y me dijo que tome solamente eso. Por eso les he tomado solamente estequiometría en la industria. ¿Sí? El profesor me dijo, tómales eso. No sé qué habrá avanzado, ¿no? Yo por lo pronto, yo dicto en otra sección. Yo ya estoy, ¿ustedes en qué van? En la teoría de química, porque yo estoy, por ejemplo, ya en fuerzas intermoleculares. ¿Ustedes en qué van en la teoría? Nos quedamos en principio de incertidumbre, profesora. Uy, está bien atrasado el profesor. Sí. Ya bueno. La otra semana tenemos práctica calificada, no sé cómo va a ser esto. A ver, vamos a ver cómo... ¿Leche, lejía o alcohol? Un momentito. Lejía. A ver, voy a abrir el simulador para que ustedes vean de qué se trata, ¿ya? Ya. Gracias. Ya hemos trabajado con ese simulador antes, ¿sí? El primer experimento es calor de combustión. Nosotros sabemos de que por cada mol de algún compuesto que se queme, ¿no? Que se lleva a combustión, se genera una cierta cantidad de calor, ¿no? Se genera una cierta cantidad de calor. Entonces, de eso se trata, ¿no? De plantear la reacción química, y eso es fácil, ¿no? Nosotros sabemos que en el caso de compuestos orgánicos, el otro reactivo es oxígeno, y los productos que salen, vamos a asumir una combustión completa de CO2 y agua, ¿no? Tal cual ustedes seguramente lo han escrito en su primer informe, ¿ya? A propósito de las notas, ya se las voy a pasar a los delegados, ¿ya? No se vayan a preocupar. Entonces, lógicamente no estamos trabajando con una mol, pero por regla de 3 simple, ustedes pueden calcular para una mol que se lleva a combustión del compuesto con el que van a trabajar, ¿no? Cuánto debería liberarse. La idea es esa, ¿no? Estudiar el proceso de transferencia de calor y determinar el calor de combustión de diferentes combustibles, ¿no? Tal cual dice aquí nuestro simulador, ¿no? A ver, vamos a ir de frente al simulador. Tenemos 6 sustancias, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar por lo menos con 3, ojo, 3 sustancias diferentes, ¿ya? 3 sustancias diferentes, ¿ya? Hay que trabajar con 3 sustancias diferentes, ¿ok? ¿Ya? Ustedes eligen cuál, pero bien claro me ponen en el cuadro de datos, ¿ya? En el cuadro de datos bien claro tiene que estar. Voy a hacer una simulación ahorita, no se vayan a preocupar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se elige un combustible, puede ser metanol, etanol, el que quieran, ¿ya? Anotan la temperatura inicial y luego encienden el mechero, ¿ya? Y dejen que ascienda por lo menos en 5 grados, ¿ya? 5 grados, ¿ok? Una vez que sube 5 grados, ustedes apagan el mechero y anoten la masa final del mechero, ¿ya? Con los datos ustedes, suponiendo de que el rendimiento es de 100%, la eficiencia de la reacción sea 1, ustedes hacen los cálculos y calculan para la reacción en kilojoule por mol. O sea, cada mol de metanol que se queme, ¿cuántos kilojoules genera de calor? ¿Ya? Y repiten el proceso para otros 2 combustibles adicionales.
¿ya? Busquen ustedes en internet y aquí me ponen por favor la referencia bibliográfica, bien claro, de dónde han sacado esos datos, ¿ya? Y ustedes calculan el error relativo, ¿no? Hay varios tipos de errores, y les tienen un poquito. El error absoluto, que es simplemente una diferencia, ¿ya? Entre el valor experimental y el valor teórico, ¿no? Y el error relativo es respecto a, ¿no? En referencia a, ¿ya? El error relativo es un número, simplemente, ¿no? El porcentaje de error es el error relativo multiplicado por 100. Aquí les piden el error relativo. Yo les sugiero de que también investiguen un poco sobre la teoría de errores, ¿no? Para que entiendan un poco más qué es lo que significa, ¿no? Voy a utilizar un PPT, ¿ya? Un ratito. Vamos a utilizar un PPT en blanco. Diseño, no inicio. En blanco, ¿no? Para que entiendan un poquito, vamos a hacer líneas, ¿ya? Solamente líneas. Imaginémonos que ese es mi valor teórico, ¿ya? Mi valor teórico, ese es mi valor teórico. Y ese es mi valor experimental. Mi valor experimental. Entonces, esta diferencia de aquí, ¿no? Para llegar al valor teórico es el error, ¿sí? Es el error absoluto, ¿ya? El absoluto. El relativo está en función al valor teórico, ¿no? Nosotros en una reacción química siempre nos hemos acostumbrado a calcular el rendimiento. O sea, si este fuese el de abajo, el que está en verde delgadito, en la línea azul, fuese el valor teórico, nosotros en un rendimiento de reacción siempre hemos calculado este de aquí, el rendimiento. ¿Sí? El error es lo que falta ¿ya? Para que sea igual al teórico. ¿Ya? Ese es el error absoluto. El relativo está en función, en comparación al valor teórico. ¿Ya? Leemos un poquito sobre la teoría de errores. ¿Ya? Ahí van a salir seguramente palabras como eficacia, eficiencia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa ser eficaz? ¿Qué significa ser eficiente? ¿Ya? ¿Ok? Error por defecto, error por exceso, también aparece esas frases, ¿ya? Leemos un poco sobre la teoría de errores porque es importante para ustedes, ¿ya? Entonces, incluyan, por favor, en la cuestión de la teoría, del mapa conceptual, la teoría de errores, ¿ya? Incluyan eso, ¿ah? Porque va a ser importante para ustedes, no solamente para este curso, sino para todos y para, inclusive cuando ya salgan, ¿no? Para el trabajo, ¿no? Porque a veces nos piden, ¿no? Oye, pero la teoría dice que tu proceso debería tener un rendimiento de 90% y tú me estás obteniendo 60%. ¿Qué ha pasado con ese 20%? ¿A qué se debe que no lo consigo? ¿No? O sea, en cuestiones de eficiencia, de rendimiento, los jefes muchas veces ven eso, ¿no? A ver, pum, de frente miran el número, ¿no? Oh, esto está mal, dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya? Hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a borrar esto. Vamos a regresar a nuestra... Ya. Estábamos en el simulador, ¿no? Entonces, yo voy a elegir uno, ¿ya? Un metanol. Pongo el cursor sobre el metanol, mire, se convierte en manito, hago clic, ¿no? Y aparece el peso inicial, 320,01, ¿no? 320,01. Entonces yo hago clic aquí en el triangulito, ¿no? Y cambia la escena. Y dice, anota la temperatura inicial, 20 grados, ya está. Y pulsa el botón para continuar. Esto es sencillo, ¿no? Y prende el mechero, ¿no? Esto lo podrían hacer tranquilamente en casa. El problema es que no tenemos un termómetro adecuado para este tipo de trabajo. Solamente tenemos el termómetro clínico, ¿no? Entonces, eso es peligroso porque tiene un rango bien estrecho de temperatura y para abajo creo que no baja de 35 grados, entonces no podemos trabajar con eso.
Ya, imaginémonos que ya pasaron los 5 grados, ¿ya? Hago clic nuevamente en el triangulito. ¿Ah? Ya, dice 500 gramos de agua, ojo, 500 gramos de agua, anota la temperatura final, ya está. Vuelvo a hacer clic, ¿no? Y me sale el peso final, o sea, cuánto combustible se ha consumido. ¿Ya? ¿Ok? Vuelvo a hacer clic y aparecen otra vez. Ustedes eligen 3 combustibles, ¿ya? Los que quieran, ¿ok? Los que quieran. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que hay una relación entre, de repente, la forma de la molécula, ¿no? Y el por qué es que consume más energía, ¿no? O el número de carbonos y por qué también consume más energía, ¿ya? ¿Ok? Esa es la idea, ¿no? Se supone que si ya están en principio de certidumbre, ustedes ya han visto eso, ¿ok? Listo, ahí, en esta pregunta, ¿alguna consulta? Consulten ahora, porque después los voy a dejar para que ya comiencen a trabajar. Son 3 sustancias. Ustedes lo van a reportar en su informe, ¿ya? Recuerden de que el informe es grupal, ¿ya? Como estamos utilizando el simulador, no va a haber video que ustedes graben. Solamente el entregable va a ser el informe y van a tener un test el día lunes, en la noche, como siempre, ¿ya? ¿Ok? ¿No va a pasar el Word? ¿Cómo? ¿No va a pasar el Word que se muestra Por ahí en la supuesto, pantalla? lo voy a subir, ¿ya? Ahorita lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Un poquito. Ya. A ver, vamos con el segundo experimento. Calor específico, ¿no? Calor específico, como dice su nombre, no está referido, ¿no?, a la cantidad de calor que debe absorber una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado. En 1 grado, digo, porque el delta de T, la variación de temperatura en Celsius o en Kelvin es lo mismo, ¿ya? Ahí tienen libertad de elegir la escala en Celsius o la escala en Kelvin, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero está específico para una cierta cantidad de sustancias. Puede ser gramos, kilogramos, mol, calor específico molar, ¿no? Etcétera, ¿ya? Igual aquí vamos a utilizar nuestro simulador. Voy a cargar la página. ¿Mm? No me gusta utilizar mucho el simulador, pero sin embargo no hay otra forma, porque no tenemos cómo hacer el experimento en casa, ¿no? Porque en verdad es sencillo, ¿no? Un mecherito o una cocineta, ¿no? Una cocinita y calentar, ¿no? Pero lo que no tenemos es el termómetro, ¿no? El termómetro, a menos que alguien tenga en casa un termómetro para cocina, ¿no? A veces se utilizan los termómetros para ver si el pavo ya está listo, ¿no? ¡Pum! Le ponen el termómetro ahí, lo pinchan al pavo para ver, y la temperatura es bastante más alta, pues, ¿no? Si tienen eso, podría ser, ¿no? Yo, de todas maneras, voy a ver la forma, ¿no? De que en algún momento estos experimentos los hagan en casa, ¿no? Mientras vamos a utilizar el simulador, ya que si ustedes lo han revisado, es un simulador gratuito, que ya tienen una buena cantidad de años, pero es bastante didáctico, ¿ya? A ver, vamos a determinar el calor específico de algunos materiales, ¿no? Ustedes, igual que en el ejercicio, perdón, en el anterior, van a elegir 3 sustancias diferentes, ¿ya? Van a elegir 3 sustancias diferentes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? A ver, nuestro simulador, ahí tenemos nuestro simulador, y tenemos una serie de sustancias. Miren a la izquierda abajo: hierro, cobre, grafito, oro, berilio, aluminio. Ustedes eligen 3, el que deseen, ¿ya? El que deseen, ¿ya? Ahí está elegido por descarte, por defecto, el hierro, ¿no? Ustedes van a trabajar con una masa de 20 gramos. Si quieren trabajar con más, no hay problema, ¿ya? La cosa es de que ustedes en el informe lo reporten, ¿ya? Reporten qué masa están trabajando,
¿Sí? ¿Ya? Entonces, una vez que se ha seleccionado el hierro o el metal o el material que deseen, ¿ya? Ustedes hacen clic en inicio, ¿va? Y noten, se está poniendo el trozo de hierro, los 20 gramos de hierro, ¿ya? A una temperatura de 100 grados. Va a pasar un cierto tiempo, ¿no? Para que la temperatura del material se homogenice, ¿sí? Ahí está el relojito corriendo, y ahora lo pasan al otro lado, para ver cuánto calor efectivamente ha absorbido. Sube la temperatura a 20,9. O sea, si inicialmente la temperatura, ¿no me ha dicho? ¿Me dijo cuánto era? Inicialmente estaba a 100, termina en 20,9. ¿Ya? ¿Ok? Listo, a ver. Ojo que están utilizando 200 mililitros de agua. ¿Se acuerdan eso de agua fría con agua caliente sale agua tibia, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí en lugar de utilizar agua caliente, estoy utilizando un material caliente, ¿no? Y ustedes cuando quieren cambiar todo, chancan inicio, ¿no? Otra vez, 20 grados, miren, la temperatura del agua, el inicio, ¿ya? Y ustedes eligen otro material, grafito, cobre, ¿no? El que quieran, ¿ya? 3 materiales diferentes, señores, para este trabajo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Es bien sencillo, rapidito, más se van a demorar en hacer el informe, ¿ya? A ver, la estructura del informe, igual que los anteriores, pero acá hay algo que les voy a pedir adicional, ¿no? Va a tener una carátula y ya saben qué datos debe ir en la carátula. Los objetivos que básicamente están escritos en cada uno de los simuladores, ¿no es cierto? Pueden escribir un objetivo general si gustan. Mapa conceptual, ¿no? No quiero que me escriban, que me copien y peguen fundamento teórico, que me lo traducen como mapa conceptual. Y la condición adicional es que deben incluir un mapa conceptual sobre teoría de errores, ¿ya? No se vayan a olvidar eso, anótenlo, ¿ah? ¿Ya? En la parte ya práctica no hay un procedimiento experimental, está el simulador, así que no les he pedido el procedimiento experimental, pero lo que sí les pido, por favor, y esto es una parte que les va a servir bastante para ordenarse, que los datos lo presenten en cuadros, ¿no? ¿Qué sustancia estoy trabajando? ¿Qué datos estoy recopilando? Por ejemplo, temperatura, masa, ¿no? ¿Ya? Esos datos en un cuadrito, ¿no? Ahora, con esos datos, y esto es cuestión de ingeniería, ¿no? Yo en ingeniería, a ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Ustedes me van a decir, ¿ah? ¿Para qué sirven los datos? En otras palabras, ¿para qué sirven las mediciones? Nada, no se escucha. Hoy día nos podemos equivocar, digan lo que se les venga a la cabeza, ¿para qué sirven las mediciones? Ya, a ver, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Dígame. Para tener una idea de cuánto usar cierto material, ¿no? O cierta medida. Ya, a ver. Voy a con un ejemplo, de repente les pasa a ustedes, les ha pasado a ustedes, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes probablemente no estén en Lima, probablemente estén en su lugar de origen, ¿no? La mayoría, casi todos estamos en nuestras casas, ¿no? No hemos hecho una migración hacia Lima porque no es necesario en la enseñanza virtual estar en Lima, ¿no? Ya cuando llegue la presencialidad, ahí sí todos nos vamos a ver en problemas porque vamos a tener que movernos a la UNI, ¿no? Pero cuando estamos chicos, ¿no? Menudos, niños, ¿no? Vamos creciendo, ¿no? Y a veces los papás tienen un pedazo en la casa, una pared en la casa con recuerdos, ¿no? Hijito, párate aquí, contra la pared, y les hacen una marca, ¿no? Y ponen, ¿no? La fecha, por ejemplo, ¿no? 5 de mayo del 2013, ¿no? Ya. Entonces pasan unos meses, de repente pasa un año, ¿no? Hijito, párate aquí, en la misma pared, ¿no? Y le vuelvo a hacer otra línea, ¿no? Dice 5 de mayo del 2014. Están tomando medidas, ¿ah? Ojo, ¿ya? Están haciendo mediciones, ¿ah? Ya, pim, 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 pim.
Entonces, en una de esas, pues la casa está toda sucia, ¿no? Su papá de repente es bien así de esos, ¿cómo se le dice? Que guarda muchos recuerdos, ¿no? Entonces, agarra y dice, hay que pintar la casa. Pinta toda la casa menos esa pared. Porque no, aquí está pues cómo ha ido creciendo mi hijito, ¿no? ¿Para qué sirven esas mediciones? Para nada, pues hijo, para nada, ¿no? Solamente es un recuerdo muy paternal de cómo ustedes han ido creciendo, ¿no? Aumentando en estatura. Pero en ingeniería las mediciones tienen un porqué, ¿no? Una medición, con una medición yo puedo llegar a una conclusión. Miren lo que me pasa. Yo he trabajado mucho en fiscalización minera, ¿no? De hecho, los primeros años yo trabajaba en el sector minero. Y por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que preocupa mucho es la contaminación, ¿no? Yo, de hecho, antes de trabajar en el sector minero, trabajaba en instituciones dedicadas a la difusión de la cuestión ecológica cuando nadie creía en el calentamiento global y la capa de ozono y nadie hablaba de eso, nosotros estábamos abocados en ese trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pH, sabemos lo que es pH, ¿no? El índice de acidez, ¿no? Sí. Entonces yo iba al río, ¿no? A tomar una muestra de agua y medía el pH, la acidez del agua, ¿no? Entonces la norma me da un rango, ¿no? Un rango de acidez, pero yo hacía pruebas en blanco, o sea, me iba más arriba, para ver cómo estaba entrando el agua, ¿no? Al lugar en donde estaba la refinería, ¿no? Y para ver nosotros cómo estábamos sacando el agua de la refinería, ¿no? Entonces el pH decía la norma, ¿no? Para aguas de río es usual de que el agua de río tenga una ligera acidez. ¿Por qué? Porque tiene material vivo, ¿no? Microorganismos. Entonces los microorganismos cuando fenecen, cuando mueren, le dan cierta acidez al agua. Es usual de que si el pH del agua que nosotros bebemos debería ser 7, entre 6.8 y 7.2, ¿no? El agua del río sea un poco más ácida, de repente 6,5, 6 por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo tomaba una muestra de agua pasando la refinería y decía, oye, el pH es 4, ¿para qué me sirve esa medición? Yo con eso llego a una conclusión. Estamos botando efluentes ácidos de la planta, ¿no? De frente llego a una conclusión. No tengo que hacer nada. O sea, miro el número y digo, ya, eso es, ¿no? Sin embargo, hay otras mediciones que están sujetas a cálculos. Como por ejemplo las mediciones que ustedes van a hacer. Tengo la masa, tengo la temperatura, tengo que hacer un cálculo, por ahí regla de 3, ¿no? Y para hacer mediciones que utilizo instrumentos, ¿no? Eso, señores, es lo que todo ingeniero hace, tener medidas, tener mediciones, y con eso llega a conclusiones o hace cálculos. De eso se trata un poquito, hacer algo de ingeniería aquí, ¿ya? Entonces, nuestros cuadros de datos recolectados tienen que estar, nuestros datos recolectados tienen que estar en cuadros. Hoy están trabajando con pocos datos, pero imagínense en una corrida habitual, ¿no? De trabajo, son cientos de datos que uno recolecta. A mí me llevaban cientos de muestras al laboratorio para comenzar a ver qué es lo que estaba pasando en la planta, ¿no? Todo el día me la pasaba en el laboratorio. Claro, feliz ahí, ¿no? En ese instante porque me gustaba estar en el laboratorio, pero yo digo ahora, me traen esa muestra, que lo haga otro, digo, no, ya. ¿Ok? Ahora, con esos datos, aquí definitivamente no van a poder llegar directamente a una conclusión. Sí hay que hacer unos cálculos. Y esos resultados de los cálculos lo deben colocar en un cuadro también. Sean ordenados, siempre sean ordenados, ¿no? Pónganlo en un cuadro. Hagan el cálculo, ¿sí? Aunque sea de una muestra, ¿ya? Para cada experimento. A paso, háganme el cálculo de uno, ¿sí? Por ejemplo, en la primera, de calor de combustión, he trabajado, profesora, con heptano, imaginémonos que está ahí, no sé si está, ¿ya? Entonces, profesora, le voy a hacer
el paso a paso de cómo he hecho los cálculos para llegar a este resultado. Solo de uno. Profesor, hemos hecho 3 sustancias. No, solo de uno, porque yo sé que los otros 2 los han hecho igual. ¿Ya? ¿Ok? Ya. En el caso, por ejemplo, del segundo experimento que tenían hierro, cobre, aluminio, creo, ¿no? Profesora, yo he trabajado aluminio, grafito y hierro. Ya está. Voy a hacer el cálculo del grafito, ¿ya? Sí, solo de uno, suficiente. ¿Por qué? Porque los otros 2 han hecho igual el cálculo. ¿Sí? Yo les recomiendo igualito en el segundo experimento que ustedes busquen los datos teóricos, los valores teóricos de los calores específicos de esas sustancias que han trabajado, para que también puedan calcular el error. ¿Ya? ¿Ok? Están anotando, ¿no? Porque hay cosas que estoy pidiendo adicionales. ¿Ya? Que no figuran, ojo, que no están escritos. Nosotros debemos tener un cuadernito a la mano e ir anotando qué me está pidiendo la profesora. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a tener a la mano un papel y lápiz para tomar nota, señores. Ustedes quieran o no van a tener que hacer una maestría. El profesor se para 4 horas. 4 horas, señores, 4 horas con reloj. Y habla, y habla, y habla, y habla, y no escribe nada y no les da nada. Y ustedes tienen que tomar al vuelo nota de lo que está diciendo el profesor. Así que acostumbrémonos a tomar nota. ¿Ya? Listo, entonces, cálculos y cuadro de resultados, ¿ya? Por eso ahí dice cálculos, aunque sea uno, ¿ya? Observaciones. Lógicamente, las observaciones no están en función al experimento, ¿sí? Propiamente dicho. O sea, hice clic aquí, ¿por qué hago clic aquí? No, pues, ¿no? Las observaciones van a estar en función a los resultados, probablemente. Yo puedo observar un resultado. Oye, mi valor teórico dice que debería salir 10, a mí me ha salido 8. ¿Por qué tengo 20% de diferencia? ¿Mm? Eso lo van a explicar en su conclusión, ¿no? ¿Les llama la atención eso? Lo anotamos, es una observación, pero la conclusión, lógicamente, tiene que estar en función a las observaciones, ¿no? Si yo observo algo, me llama la atención, trato de explicarlo. Trato de explicarlo. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque yo ya leí, ya tengo la teoría. ¿Ya? Ponemos al final nuestras referencias bibliográficas, ya sabemos la estructura, ojo, ¿ya? Y el entregable es nuestro informe, ¿sí? Que va a tener un total de 14 puntos máximo y 6 puntos en el test, ¿ya? Vamos a poner aquí, a ver, entrega máxima, este lunes es 10, ¿no? Lunes 10 de mayo hasta las 22:00 horas. Y el test se aplica es 10 de mayo a las 22:15 horas. ¿Ya está? ¿Ok? ¿Alguna observación? ¿Algo que deseen acotar? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesora, una consulta. ¿La Dígame. nota conceptual que dijo de la teoría de errores es un mapa adicional? Claro. Claro, porque si yo, por ejemplo, voy a hablar de termoquímica, ¿no? Si estoy hablando de termoquímica, ahí hay un mapa conceptual de termoquímica. ¿Y dentro de la termoquímica está la teoría de errores? No. La teoría de errores se ve aparte, es otro mapa. No pertenece al capítulo de termoquímica, la teoría de errores. ¿No? La teoría de errores se aplica en todo, ¿no? Ustedes la aplican sin querer, en una reacción de estequiometría, ya les he dicho, ¿no? El rendimiento de la reacción es tanto, ¿no? Es la inversa, ¿no? O la pureza del reactivo es tanto, es la inversa. No están pidiendo el error, sino están pidiendo la otra parte que les había señalado, ¿no? En esas líneas de colores, ¿ya?
Entonces, a ver, voy a dejar de compartir ahorita. Voy a guardarlo. Archivo. A ver. Guardar como. Ya está. Y lo voy a pasar ahorita a subir. Ahorita lo voy a subir, ¿ya? A ver, mi virtual. Ustedes son la sección Y. Estamos en la semana. El profesor ha hecho un pan con mango de las fechas. Primera práctica laboratorio. Estamos en la semana 5, creo, ¿no? Lo que pasa es que las fechas aquí del profesor están o en la semana 6. ¿Qué semana? Profesora, Semana 5, profesora. Ya, gracias. profesora, la próxima semana es la semana de las prácticas 2, de las segundas prácticas. A ver, un ratito. Vamos a ver. Ok. Me quiero 21. Estamos en la semana 5. Claro. La otra semana toca práctica calificada, porque en la semana 7 es la cuarta de laboratorio y luego vienen los exámenes parciales. Si no les ha comentado nada el profesor, durante la semana de exámenes parciales no hay clases. ¿Sí? Sí, sí nos comentó. ¿Cómo? Sí nos comentó el profesor acerca de que no hay clases. Ya, y no se vayan a olvidar también de que es muy probable, de que en la semana de exámenes parciales, cada examen de cada curso que tengan que dar no coincida con su hora de teoría o de práctica. Hay una programación muchas veces independiente a las fechas de las clases. ¿Por qué? Porque como no hay clases, no se escucha clases esa semana, toda la semana está a disposición, ¿ya? Entonces hay que estar atentos a la programación de los exámenes parciales, ¿ya? Seguramente les va a llegar a su correo, ¿ok? O en su defecto, el profesor de la teoría les va a decir qué día les va a tomar el examen parcial, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces la otra semana tenemos práctica calificada. A ver, y esa práctica calificada, los temas que va a tomar son a partir de, o sea, no va a tomar los mismos temas que la primera práctica, ¿no? ¿O sí? A ver, ahorita, un ratito. No. Las prácticas calificadas, igual que el examen parcial y final, son cancelatorios. Me explico. Si yo en la semana, en la primera práctica calificada, tomé capítulo 1 y 2, entonces en la práctica 2 debo tomar otros capítulos menos ese. Pero eso no implica, si para la resolución de un problema o para el análisis de la resolución de un problema necesito recurrir a teorías ya aprendidas anteriormente, lo tengo que hacer. ¿Sí? Lo tengo que hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Un problema de estequiometría, ¿no? Entonces, un problema de estequiometría, ya, lo primero hay que balancear, ¿no? Uy, pero eso me enseñaron en el colegio, ¿ya? ¿No? Y luego tienes que hacer unos cálculos aplicar esa fórmula. Sí, eso me enseñó el profesor aquí en la teoría, ¿no? Y después tengo que hacer regla de 3. Pero eso me enseñaron en álgebra. Y cuando estaban en el colegio. O sea, están recurriendo a teorías que han aprendido antes, ¿no? Eso no, por eso les digo, ¿no? Si en algún momento para la resolución de un problema, por ejemplo, a ver, imaginémonos que van a dar teoría de enlace, ¿ya? Teoría de enlace, ¿ya? Pero configuración electrónica lo vieron
en la parte de mecánica cuántica, ¿no? Y en esta práctica entra teoría de enlace y no entra mecánica cuántica. Sin embargo, para resolver este problema de teoría de enlace, yo tengo que saber configuración electrónica. Estoy recurriendo a un tema que no, estrictamente no está comprendido en lo que me van a tomar, pero tengo que echar mano de lo que ya aprendí antes, ¿ya? ¿Ok? Bueno, en general el alumno MUNI hace bien eso, echa mano de lo aprendido, o sea, transversaliza el conocimiento, se dice así, ¿no? O sea, yo lo que aprendo en matemática, lo aplico en física, lo aplico en química, ¿no? Yo he dictado clases en otras universidades y a mí me daba cólera en algún momento, ¿no? Dictaba termodinámica, ¿no? Dictaba la química básica, ¿no? Y y la autoridad, es la universidad privada, ¿no? Se dio cuenta de que los alumnos no transversalizaban el conocimiento, ¿no? A mí me daba cólera, por ejemplo, dictar termodinámica y le digo, ya pues, muchacho, ¿cuál es la solución a ese problema? No sé, profesora. ¿Cómo que no sé? ¿En qué matemática vas? ¿No? Ya está en ecuaciones diferenciales. ¿Y cómo que no puedes resolver eso? ¿No? Entonces comenzaba con matemática. Esto derivas, esto integras y ya está. Profesora, pero eso es matemática. Oye, ¿y qué quiere decir? ¿Que la matemática solamente la aplico en el curso de matemática y no la aplico en otro? ¿No? Tuvieron que hacer un curso, ¿cómo se llamaba? Curso integrador se llamaba. Aplicaba juntaban la matemática con la física y con la química, ¿no? Aquí en esta sala hay alumnos que van a ser que son futuros ingenieros industriales, ¿no? Entonces, eso del balance de materia es, y siempre le digo yo a mis alumnos, ¿no? Es estequiometría en gigante, ¿no? En estequiometría, en la academia nos decía, ¿no? Tengo 5 gramos de clorato de potasio y lo caliento, ¿no? ¿Qué volumen de oxígeno obtengo? 5 gramos, por favor. En la realidad yo no trabajo con 5 gramos, pues, en la industria. Yo trabajo con toneladas, ¿no? Entonces, la estequiometría en la industria es eso, estequiometría, lo que ustedes aprendieron chiquito, lo hacen en grande, ¿no? Entonces ahí les van a decir, hazme el balance de materia. Ya no le dicen estequiometría, hazme el balance de materia. Oye, esa es estequiometría, pues, ¿no? Y ustedes lo que han aprendido en termoquímica, ¿no? Que el calor de combustión, que el calor de reacción y tanta cosa, ¿sí? Eso después le llaman un balance de energía, ¿no? Que es importante para un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque la energía tiene un costo, ¿sí? Y eso hay que costear en el producto final, ¿no? Entonces, balance de materia, balance de energía. Y para esos cálculos, siempre entra la matemática. Sobre todo en el balance de energía necesito ecuaciones diferenciales, necesito cálculo integral, ¿no? Entonces, todo eso los alumnos lo saben. Ya les he dicho, el alumno UNI tiene la característica de que sí echa mano de lo que sabe, ¿no? En otras universidades no sé qué tienen en la cabeza que no transversalizan. Es un problema, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Ellos tenían en primer ciclo un curso de técnicas de estudio. ¿Cómo vas a estudiar? Ya bueno, ¿no? Y ahí le decían cómo poner la referencia bibliográfica. Entonces en química le decía, hazme el trabajo y ponme correctamente la referencia bibliográfica, como tú sabes hacerlo en tu curso. Y cuando me ponían la referencia era un mamarracho. Por último, me ponían referencia bibliográfica de internet, google.com. Oye, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú has llevado este curso? Sí, profesora, sí, lo ha aprobado con un notón. ¿Y por qué no lo aplicas acá? O sea, piensan de que lo que aprenden en un curso no lo deben aplicar el resto de su vida, ¿no? Y ahí estamos mal, ¿ya? Pero bueno, entonces, siempre, ojo, todo el conocimiento adquirido, ya saben, ¿no? Se aplica. No solamente el conocimiento adquirido, la experiencia adquirida, que es parte de su inteligencia emocional, también, ¿ya? También, ¿ok?
¿Alguna consulta adicional? Profesora, Dígame. en termoquímica y calor específico, ¿en esos temas es cada uno su propio informe o solo en... Perdón, no te escucho bien, no te entiendo bien. En termoquímica y calor específico, es un informe para cada uno o es un... No, es un informe con 2 experimentos. Ah, ya, entonces nomás por consultarles colocamos su teoría de los dos y así. Claro, son 2 Ya, ok. experimentos, ¿ya? Son 2 experimentos, ¿ok? A ver, ¿cuántos hay en el salón? Me pase el Inner Word, por favor. Ya está subido, ¿Está subido? ya está subido en Univirtual. Tercera práctica de laboratorio, dice. ¿Lo encontraste? Está en la Sí, ya lo semana, encontré, ya lo encontré. ya, en la semana 5. Claro, las fechas no corresponden, ya, el profesor no sé qué ha hecho, yo no le he tocado al profesor su Moodle, ¿no? Pero el profesor no está utilizando el Moodle para nada. ¿Mm? A ver. Ya. Vamos a pasar la asistencia, ¿ya? José Roda. Presente. Ahí está. Mario Rojas. Presente, Miss. ¿Ah? Jesús Román. Presente. Darlene Romero. Presente. Willy Ruiz. Aldair Sabino. Presente. Sebastián Salirrosas. Presente. Sebastián Salirrosas. Yo conocí era una profesional salirrosa que llegó a ser, en ese entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, una entidad del gobierno en Callao, hace años, ¿eh? En la época que yo trabajaba en cuestiones medioambientales en Callao. No eres pariente. Lejano, seguramente, o no. Sí, porque Salirrosas es uno solo, ¿no? Ni idea, profesora. Pero he encontrado muy pocas personas con mi apellido. Sí. A ver, Eduardo Samaritano. Presente, Miss. Gonzalo Sánchez. Presente, profesora. Alejandro Sanés. Presente. Jack Santiago. Presente, profesora. Giselle Silva. Presente, profesora. Ronald Simeón. Presente, profesora. Mateo Solórzano. Presente. Diego Sotelo. Presente, profesora. Ok. Edwin Soto. A ver. Edwin está silenciado, te han silenciado, Edwin. George Suica. Presente, profesor. Edgar Suyuchuco. Presente, profesora. Piero Taco. Presente, profesora. Javier Taquía. Presente, profesora. Edgar Tejeda. Presente, profesora. Juan Terán. Presente. Yomira Torres. Presente, profesora. Luis Torres Guerra. Presente, profesora. Ok. Oscar Torres Minaya. Presente, profesora. Piero Torres Paitán. Presente, profesora. Gianfranco Torres Ruiz. ¿No está? Parece que no. Presente. Ahí está. Jason Urbano. Presente, profesora. Alexander Vancés. Alexander Vancés. Presente, profesora. Ok. Fernando Varillas. Presente, profesora. César Vázquez. Presente. Joseph Velázquez. Presente, profesora. Ya. Walter Velázquez. Presente, profesora. Brian Velasco. Presente, profesora. José Yacolca. Presente, profesora. Sergio Yupanqui. Presente, profesora. Daniel Sanabria. Presente, profesora. Axel Zárate. Presente, profesora. O sea, todos han venido. Disculpe, ¿me tomó asistencia a mí?
Edwin, sí. Sí, ya, muchas gracias. Extraño porque en la sala hay, sin mi persona hay 38. Ah, ya, hay 38, está bien. Ah, han depurado la lista porque ustedes eran 40. Ustedes eran 40. Ya, entonces ya pasaron las renuncias. Creo que hay un muchacho, uno o dos muchachos que creo que han renunciado. Qué locura, ¿no? Tan difícil que es ingresar, ¿no? Quiero hacerles una consulta en el caso de... Llevan solamente un curso de cálculo, ¿no? Solo un curso de matemáticas, o llevan dos. Dos, cálculo y geometría analítica. En el caso de cálculo, su profesor es Riquelme me dice, ¿no? ¿Y su jefe de práctica quién es? Ah, ya. Echandía Céspedes, al revés, Javier Echandía. En el caso de geometría, ¿quién es su profesor? Chunchin. ¿Perdón? Ricardo. Se llama Ricardo Alejandro Chunchin. Ah, Ricardo Chunchín, el terror de las matemáticas. ¿Ah? Y después les cuento algunas experiencias. Y su jefe de práctica. Es el mismo. El mismo. Ah, es el mismo. Uno. Ya, no, lo bueno es de que son prácticas únicas. Son prácticas únicas, así que no van a tener problema, ¿no? Porque a veces Ricardo se olvida en qué nivel está y pone unas prácticas, pero que son para llorar. ¿Ah? Pero bueno, está bien. No, lo que pasa es que yo les preguntaba porque hemos tenido malas noticias esta semana en cuanto a la plana de profesores de matemáticas. Hay un profesor de matemáticas de ahí de la facultad que ha fallecido, ¿no? Víctima justamente de COVID. Así que por eso les preguntaba, ¿no? Para ver si les iban a cambiar o no de profesor. Es una pena lo que ha pasado, pero creo que todos tenemos en nuestro entorno algún amigo o algún familiar que se ha ido por eso, ¿no? Por esa enfermedad. Por lo tanto, hay que seguir cuidándonos, ¿no? ¿Cuándo nos va a tocar la vacuna? De acá 5 años será, pues, ¿no? A este ritmo tan lento, ¿ya? Pero bueno, lo único que sí yo tengo claro es de que hay que vacunarse, ¿no? Hay que vacunarse. Dígame. Ah, lo que pasa es que la vacuna lleva un proceso, ¿no? En el cual hay que hacer una serie de investigaciones, ¿no? Y ahora por la cuestión de la pandemia, pues, se han saltado etapas, ¿no? Se han saltado etapas, pero es cuestión de necesidad. No sabemos en verdad si esta vacuna, ¿no? Va a ser efectiva en un largo plazo. Aparentemente no. Nosotros, por ejemplo, en Perú, la gente en general que sale, que se contagia, que va a fiesta COVID, que ahora ha salido un nuevo término, ¿no? Covidiotas, ¿no? Son culpables de que el virus mute muy rápido. Y entonces no se sabe a las finales si en nuestro caso las vacunas que están llegando nos van a proteger en un largo plazo. ¿Sí? Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Yo entiendo que la cuestión económica pesa mucho, ¿no? De que hay gente que vive del día a día. Eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Pero tenemos que guardar pues la distancia y cuidarnos, ¿no? Entonces, cosas innecesarias como ir a una fiesta o hacer una reunión familiar inclusive, eso no debe estar en nuestra cabeza. El domingo es Día de la Madre, ¿sí? Y yo les apuesto que más de uno se va a mover a visitar a la abuelita, o de repente el hijo que ya tiene su familia va a ir a visitar a la mamá. Porque ahora dicen que nos podemos mover el día domingo para hacer compras, pero hay que reconocer, pues sacar un pase vehicular y laboral es bien fácil, ¿no? No te hacen mucho pero, ¿verdad? Entonces, va a haber gente que se va a mover y con ello van a mover el virus, ¿no?
Yo el otro día conversaba con un administrativo de la uni, que su madre está con COVID, felizmente está saliendo bien, pero me dice en el barrio donde yo vivo, ¿no? En la calle de al costado, 7 personas han fallecido por esa enfermedad. 7, ¿no? Entonces la enfermedad está ahí y está latente, ¿no? En la medida que uno no se mueve y no traslade el virus, menos gente se va a contagiar y se va a debilitar el virus, ¿no? Entonces la historia dice, y mucha gente se limita a la historia, ¿no? La historia dice que las grandes pandemias han tenido 3 grandes olas, ¿no? Y todavía nosotros no salimos de la segunda, y la tercera es fatal, ¿sí? La tercera es la peor, ¿no? Y luego de esa tercera desaparece la pandemia. Pero, ¿por qué desaparece la pandemia? Por la cuarentena. Nosotros no estamos haciendo cuarentena, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, qué nos dice las vacunas, qué nos dice la vacuna peruana, porque el gobierno le está dando el respaldo, ¿no? Y ya están haciendo las pruebas. Por si acaso, si no sabían, y si no les dije, quien está encabezando ese estudio de la vacuna peruana es un muchacho egresado de la uni, ¿no? Es un físico, es un físico egresado de la uni con doctorados en biología, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces hay mucha gente de la uni implicada en esta cuestión de la vacuna, ¿ya? Yo la verdad que le tendría más feo una vacuna hecha acá, y sobre todo con estudio de gente de acá, ¿no? Para ver qué tan efectivo es, ¿no? Lo único cierto es que hay que vacunarse, ¿sí? Hay que vacunarse, no queda otra. Y ojo, que la vacuna tampoco es la solución, porque luego hay que pasar un periodo de entre 50 y 60 días siguiendo con la cuarentena para que la vacuna haga efecto, ¿no? Hay casos aquí de doctores que han fallecido estando vacunados. ¿Por qué? Porque dentro de esos 50, 60 días no tuvieron las precauciones de caso. Dijo, ya estoy vacunado, no me pasa nada. Mentira. Para que haga efecto la vacuna tiene que pasar un periodo de casi 2 meses. Entonces hay que cuidarse, ¿ya? Hay que cuidarse. Muchachos, ¿alguna consulta? Para dejarles ya que comiencen a trabajar, ¿no? ¿Podría repetir la parte de error relativo? Error relativo. Sí. A ver, vamos a utilizar otra vez el PPT. A ver, vamos. Espérense, vamos a compartir. Ay, no, todo tengo que compartir. Ya. Quiere hacer un mapa conceptual de calor específico, calor de combustión, ¿no? O sea, depende de ustedes, ¿no? De la necesidad. Está bien, profesora, gracias. Sí. Espera alcanzar el equilibrio térmico. Y cuando saco el oro, ese oro va a tener 100 grados Celsius. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Cuando se traslada al agua que tiene 20, el agua absorbe una cierta cantidad y lo que te reporta ese segundo termómetro es la temperatura del agua. ¿Ya? Pero el equilibrio térmico que alcanza el metal o el material que vayas a sumergir en el vaso que está con agua hirviendo es 100, pues. ¿Ya? Gracias, profesora. Ok. Dime. Suficiente. Si quieres esperar un poco más, no hay ningún problema, pero tienes que reportar tu temperatura final, ¿no? Y la masa, lógicamente. ¿Ya? Ok. Por mol, por eso dice kilojoule por mol. ¿Eso se halla con entalpía o con la fórmula? ¿Necesito el calor específico? El calor específico. A ver, espérate.
Tú con la, a ver, ya. Con la cantidad de masa, tú puedes calcular la cantidad de calor que está generando. ¿Sí? Y esa cantidad de calor está para esa masa. Para una mol, ¿cuánto es? Pues nada más. Ok, gracias. Fíjate las unidades, son reglas de 3 nada más, ¿ah? ¿Ya? Ya. Ok. Profesora, ¿cómo se calcula lo del calor? Porque yo estaba buscando y solo veo con entalpía. Y con poco ratón. Se mata, ¿no? Claro, se mata. Y la temperatura sería 5, ¿no? La variación. Ah, ese Willy es tu regla mnemotécnica, claro. Ujú. Tengo una tabla que dice que por cada mol de, no sé, se me ocurre, de pentano, libero 1000 kilojoules, ¿no? Por eso el dato dice 1000 kilojoules por mol. O sea, por cada mol de pentano que yo quemo se generan 1000 kilojoules, pero yo en verdad tengo 50 moles, ¿qué calor se va a generar? Eso es lo que tú me estás dando. Es el resumen de la regla de 3 que te acabo de decir. Es correcto.